El tema a revisar el día de hoy es todo lo referente a el desarrollo de los gametos masculinos, es decir, la gametogénesis masculina o bien la espermatogénesis. Sin embargo, antes de entrar en materia en particular sobre lo masculino, hay que recordar cuáles son los procesos de división celular a los que pueden someterse las células. Primero que todo, sabemos que en el cuerpo tenemos células somáticas y tenemos unas cuantas células sexuales. El humano tiene 46 cromosomas en total en cada una de estas células somáticas. Sin embargo, él tiene también 23 cromosomas, o sea, la mitad de estos 46 en cada una de las células sexuales. Ejemplifico 23 y 23 de un lado al otro porque es lógico pensar que cuando una célula sexual masculina, es decir, un espermatozoide con carga genética de 23 cromosomas, se une a un ovocito maduro de carga genética también 23, por supuesto que el resultado será una célula que tenga de nuevo los 46. Miren cómo tenemos dos números claves, 23 y 46. Dije que si 46 es el número total de cromosomas en una célula humana, entonces 46 es el número diploide de cromosomas, mientras que 23 es el número haploide, ya que es la mitad. Por lo tanto, es fácil con esto inferir que las células somáticas, la gran parte de las células del cuerpo humano, son células diploides, 46 cromosomas, mientras que una célula sexual ya madura y competente para unirse con otra será una célula haploide, es decir, de 23 cromosomas. Hay que recordar una cosa. Todas las células de nuestro cuerpo partieron de esta primera célula resultante de la fecundación, que fue el cigoto, pero unas cuantas tienen que llegar a ser haploides, las sexuales. Entonces hay unos cuantos mecanismos que revisaremos, los cuales son los procesos de división celular. Veamos cómo los procesos de división celular son. Primero, la mitosis. La mitosis básicamente se refiere a este proceso de división celular en el cual una célula diploide se ha de dividir para originar a dos células hijas con la misma cantidad de carga genética. O sea que en la mitosis, una célula diploide se divide para dar origen a dos células iguales a ella. En la otra cara de la moneda, tenemos que en otras células se llevará a cabo la meiosis. La meiosis establece que una célula diploide se someterá a un proceso de dos divisiones meióticas para finalmente dar origen a 4 células haploides. De modo que en la primera división viene otra más, de la que se han de desprender 4 células haploides. Es lógico que la meiosis es el tipo de división celular que sufrirán o que emplearán las células sexuales para llegar a la carga haploide 23, que es la que todo el tiempo hubieron planeado. Tanto para mitosis como para meiosis, tenemos que la célula pasa por 4 fases. Coincido en que sí hay algunos cuantos libros que mencionan otra fase más entre la primera y la segunda, pero vamos a quedar de acuerdo con la mayoría de los libros y mencionaré solamente 4 de ellas, que en orden son profase, metafase, anafase y telofase.
son entonces profase, metafase, anafase y telofase. Si se nos preguntara por una fase de la división celular, no hay de otras más que de estas 4. Pero hay veces que se nos pregunta por una subfase. Bueno, sepamos que estas son las fases, pero la profase es una fase especialmente larga, por lo tanto merece un tanto más de estudio detallado. Y por eso a ella también le podemos mencionar 5 subfases, que en orden serían leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Mitosis y meiosis pasan entonces por las 4 fases aquí explicadas. Sin embargo, para fines de una división meiótica, nos importará más hablar también de las subfases de la profase. Vamos ahora sí a hablar en particular. ¿Dónde se lleva a cabo la gametogénesis masculina o espermatogénesis? Sin duda, se lleva a cabo en la gónada masculina, que es el testículo. Sabemos pues que el testículo es un órgano que se encuentra bilateralmente en la pelvis masculina, en el saco escrotal. Es un órgano ovoide que es también la gónada masculina, porque es ahí donde se producen sus gametos. El testículo está compuesto interiormente por todo un entramado de unos tubos bastante estrechos que se llaman túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tributan su contenido hacia el exterior por los conductillos eferentes que eventualmente llegarán a un conducto único. Este conducto único forma un enrollado en el polo superior del testículo, al cual llamamos epidídimo. ¿Qué es entonces el epidídimo? Miren cómo el epidídimo es un tubo único que se encuentra enrollado sobre sí mismo en el polo superior del testículo. El epidídimo después se desenrollará para posteriormente viajar cranealmente, pasar por la ingle y llegar a la pelvis masculina, donde ha de desembocar en la proximidad con la uretra, para que los espermatozoides producidos aquí en el testículo puedan ser eyaculados. De modo que he dicho que la gametogénesis masculina se lleva a cabo en el testículo. Para ser más puntual, hay que decir que se lleva a cabo en los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, noten cómo son todas esas estructuras que son largas y como túbulos que son huecos. Los túbulos seminíferos, si yo quiero representarlos con un corte axial, bien podría ponerlo más o menos de la siguiente manera. Esto sería el equivalente a un túbulo seminífero, en el cual tengo aquí al centro la luz. Si no sabemos a qué me refiero con la luz, sepamos de una vez que la luz es, por así decirlo, ese hueco que se encuentra al centro de algunos órganos, algunos conductos, algunas vísceras huecas. Yo puedo decir, por ejemplo, que en la luz del tracto digestivo hay contenido alimentario. Puedo decir que en la luz del tracto respiratorio hay principalmente aire. Puedo decir que en la luz de las arterias o de las venas hay sangre. Bueno, en la luz del túbulo seminífero habrá principalmente líquido testicular y espermatozoides. Notemos cómo la luz es esto del centro, pero el túbulo está conformado por toda esta pared. Las paredes de los órganos y estructuras del cuerpo, en su mayoría, están compuestos naturalmente de células. O sea que esta pared
de un túbulo seminífero también está compuesta de células. Las células que conforman todo el recubrimiento de la pared del túbulo seminífero son células grandes, son células altas que tienen su núcleo grande también en ellas. De modo que representaremos como si cada una de estas divisiones que estoy haciendo en la pared del túbulo seminífero son cada una de estas células de las cuales estoy hablando. Estas células, como bien mencioné, cada una tienen un núcleo. Como estas células se dedicarán a sustentar y nutrir a los gametos inmaduros, se llaman células sustentaculares. Pero también, en honor a quien los describió originalmente, reciben el nombre de células de Sertoli, ya que fue Enrico Sertoli quien las describió inicialmente. De modo que las células de Sertoli son las que conforman el epitelio del túbulo seminífero. Epitelio es también un concepto que debemos de saber de aquí en adelante por la carrera y por el aprendizaje de la medicina, ya que un epitelio significa una o varias capas de células que están recubriendo una cavidad o una superficie. O sea que estas células de Sertoli, sí, están recubriendo por dentro al túbulo seminífero. Por eso son su epitelio. La piel es también un epitelio, porque son varias capas de células que están recubriendo toda la superficie del cuerpo. Las células de Sertoli entonces son estas células grandes que conforman todo el alto del epitelio del túbulo seminífero. Los epitelios reposan por lo general sobre unas láminas, membranas, que se encuentran acá en su base y que por lo tanto reciben el nombre de membrana basal. Ya que estamos metidos en la histología del testículo, hay que mencionar también que hay otro tipo de células que no están precisamente dentro del túbulo seminífero o formando parte de su pared, sino que se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos en el intersticio del testículo. O sea, en esas partes donde no hay túbulos seminíferos. Estas células, que dibujaré con rojo, se encuentran distribuidas entonces por fuera y reciben el nombre de células de Leydig, también llevando el apellido de quien inicialmente las describió, Franz Leydig. ¿Por qué es importante hablar de las células de Sertoli y de las células de Leydig de manera conjunta? Por algo muy sencillo. Sabemos que existe en el cráneo una glándula que también se conoce como la glándula maestra, la hipófisis. La hipófisis es esa glándula que se encarga de regir muchísimos procesos hormonales, es decir, endocrinos, en gran parte del cuerpo. Bueno, pues la hipófisis es una glándula que tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, y un lóbulo posterior, también llamado neurohipófisis. De la adenohipófisis se secretan muchísimas hormonas que van a dar señales a otros órganos blanco en el cuerpo. Para el fin que hoy nos ocupa, hay que saber que de la adenohipófisis, entre tantas hormonas, se secretan también dos que se llaman hormonas gonadotrofinas. Estas hormonas gonadotrofinas son la hormona luteinizante, abreviada como LH, y la hormona estimulante del folículo, abreviada FSH. Resulta que tanto LH como FSH van a ser importantes para estimular a estos linajes celulares que aquí he presentado. La LH, u hormona luteinizante, lo que va a hacer es que va a buscar como su célula blanco a las células de Leydig. L, de luteinizante, va a ir hacia L, de Leydig. O sea que la hormona luteinizante va a afectar a las células de Leydig.
Las células de Leydig, al notar esta estimulación, van a producir particularmente una hormona esteroidea muy importante en cuestión masculina, que es la testosterona. La testosterona viajará localmente. También se expande por otros tejidos en el cuerpo, pero aquí para estos fines diré que la testosterona va a ir en particular hacia las células de Sertoli para estimularla. De modo que las células de Sertoli son estimuladas por la testosterona, pero también son estimuladas por la otra gonadotrofina que había dejado aquí pendiente, la hormona estimulante del folículo. O sea que la acción de testosterona y FSH en células de Sertoli va a hacer que éstas hagan su función. Que su función es la maduración de los gametos, que como he dicho, se encuentran sostenidos por las células de Sertoli en todo lo alto del epitelio del túbulo seminífero. Pero también esta estimulación hormonal va a provocar que las células de Sertoli o sus tentaculares produzcan unas cuantas sustancias importantes, como por ejemplo son el líquido testicular, la proteína fijadora de andrógenos y, en etapas iniciales, con más razón, la hormona antimülleriana. Entonces, si repasamos, tenemos que la hipófisis, vía la adenohipófisis, secreta, entre otras cosas, las hormonas gonadotrofinas LH y FSH. La LH-L va a ir a afectar a las células de Leydig, también con L, para que éstas produzcan testosterona. La testosterona, así como el hormona estimulante del folículo, vienen y afectan directamente a las células de Sertoli, provocando que ellas produzcan, entre otras cosas, líquido testicular, hormona antimülleriana y proteína fijadora de andrógenos. Esto es lo que basta para explicar el eje hormonal y también un tanto de la histología del túbulo seminífero. Sin embargo, cabe recalcar también una cosa extra. Las células de Sertoli, noten cómo se encuentran pared con pared, por así decirlo, brazo a brazo. Una célula de Sertoli está en contacto con la otra y también con la del otro lado. Bueno, hay un punto en la altura de este epitelio del túbulo seminífero en el que esta célula de Sertoli está unida más estrechamente a su vecina y también está unida más estrechamente a su vecina del otro lado. Es decir, hay un punto en una altura del epitelio del túbulo seminífero donde existen uniones más estrechas entre célula de Sertoli y célula de Sertoli. Si nos imaginamos espacialmente esta unión, donde esta célula se encuentra unida con la vecina y esta otra con su respectiva vecina, y así consecutivamente formando todo un circuito, pues podemos inferir que se está formando una barrera que está evitando que todo lo que esté cerca de la membrana basal pase hacia la luz y viceversa, que no todo lo que esté en la luz pase hacia la base. Esta barrera que se forma por las uniones más estrechas entre célula de Sertoli y célula de Sertoli recibe el nombre de barrera hematotesticular. Si notamos, la barrera hematotesticular está dividiendo todo el alto del epitelio del túbulo seminífero en dos partes. Notemos cómo podemos describir esa altura del epitelio en un compartimento que es el que va desde la membrana basal hasta la barrera hematotesticular, y otro compartimento que es el que va de esta barrera hacia la luz. El compartimento que va desde la membrana hasta la barrera hematotesticular
recibe el nombre de compartimento basal, porque está en la base. En cambio, el compartimento que está desde la barrera hematotesticular hacia la luz recibe el nombre de compartimento azluminal, o sea, hacia la luz. Entonces tenemos dos compartimentos que ejemplificaré aquí a este nivel. Este es el compartimento basal y este es el compartimento azluminal. Resulta que las células sexuales inmaduras se encuentran en todo lo alto de este epitelio, tanto en el compartimento basal como en el compartimento azluminal. Como ya dije desde un principio, sostenidas, protegidas y nutridas entre las células de Sertoli. De una vez adelanto que conforme estos gametos inmaduros van siendo cada vez más maduros, van a ir acercándose cada vez más a la luz. Porque como también dijimos, es en la luz donde ya se encuentran los gametos maduros, o sea, los espermatozoides. Pero bueno, para ser más puntual con cuáles son los más maduros o más inmaduros que otros, comenzaremos ya a darles nombres. El gameto masculino más inmaduro de todos, el que viene directamente de las células germinales primordiales, es aquel que llamamos espermatogonia. Aunque hay algunos libros, hay algunos autores que prefieren separar en tipos las espermatogonias, hablaré yo solamente de un tipo de ellas, como lo establece la bibliografía recomendada para la materia, que es el libro de Keith Moore. De modo que comenzaré a hablar de la espermatogonia. La espermatogonia, dije, que viene de las células germinales primordiales, y estas vienen derivadas de etapas muy tempranas del embrión. Y el embrión, todo él, vino originado junto con sus anexos del cigoto, una célula diploide. Entonces, es de suponer que la espermatogonia también sea una célula diploide. O sea que la carga genética de la espermatogonia es 46 cromosomas. En este caso, como estamos hablando de las células de un varón, lógico, puedo yo asegurar que estos 46 cromosomas son 22 pares de cromosomas somáticos o autosomas y que en su par de cromosomas sexuales tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. O sea que la carga genética de los espermatogonias es 46XY. Las espermatogonias tienen dos tareas. Tienen la importante tarea de hacerse muchas. ¿Por qué? Porque tienen que poblarse todos los túbulos seminíferos y poblarse en abundancia para que una vez llegada la vida adulta y la vida reproductiva haya todo el tiempo una producción constante de millones y millones de células sexuales masculinas. O sea que las espermatogonias tienen que comenzar a dividirse. Si lo que quiero es que se dividan, pero que no se especialicen todavía, sino que se hagan muchas, conviene que el tipo de división que ellas sufran sea mitosis, en el cual tendré como resultado que a partir de esta célula diploide se originarán dos células también diploides. Aún no me interesa que se hagan haploides. Aún no me interesa que se hagan aptas para la fecundación. Primero quiero que se hagan muchas. Entonces, las espermatogonias han de hacerse muchas.
¿Por cuál vía? Mitosis. Las espermatogonias, una vez que se están reproduciendo, una vez que las células están en división y que se están multiplicando, comenzarán ahora a madurar. O sea que después de estas muchas mitosis, vendrá la maduración de ellas. A pesar de que he dibujado unas cuantas 8 espermatogonias, solamente me centraré en dibujar una de las células que siguen en el linaje. Las espermatogonias, ahora ya maduras, van a formar una célula llamada espermatocito primario. Espermatocito primario. Como estoy diciendo que el espermatocito primario es directamente una consecuencia de la mitosis de las espermatogonias, puedo asegurar sin ningún problema que la carga genética de ellos es igualmente 46XY. Sin embargo, aquí ya comenzará a ser un poco más complejo todo esto. Resulta que el espermatocito primario ya es la célula del linaje sexual masculino que deberá de buscar en especializarse. Es decir, en buscar que sus descendientes sean células aptas para la fecundación, que sean células haploides. O sea que es a él a quien le tocará iniciar la meiosis. Pero como bien dije, que la meiosis es por 2 procesos, pues bueno, a el primario le tocará iniciar la meiosis 1. La meiosis 1 entonces tendrá como consecuencia una primera división de esta célula diploide antes de que se produzcan las 4 definitivas. Sin embargo, hay que ser conscientes de algo. Yo dije que una célula que sufrirá mitosis, regresando a ella, se divide y origina 2 células hijas con exactamente la misma carga genética. Sin embargo, es un tanto ilógico decir que si yo tengo 4 marcadores, voy a repartir 4 marcadores para un lado y 4 marcadores para el otro lado. O por ejemplo, si yo tengo un texto de 100 páginas, yo no puedo repartir 100 páginas para un lado y 100 páginas para el otro. ¿Cómo está haciendo entonces esta célula para de tener 46 cromosomas poder darse el lujo de dar 46 y 46? Sencillo, si yo tengo esas 100 páginas, bien puedo sacarles copia y después repartir, ahora sí, 100 para un lado y 100 para el otro. De modo que en cuestión de las células es exactamente lo mismo. Estos 46 cromosomas, en una fase de su ciclo celular, replican su material genético. Replican su material genético para ahora sí, ya tengo copia, entonces ya puedo repartir para un lado y para el otro la misma cantidad que yo tuve originalmente. De manera esquemática, puedo decir lo siguiente. Si tengo aquí un cariotipo abreviado, recordando que el cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas debidamente ordenados, voy a suponer gráficamente que en color rojo aparecen los cromosomas que fueron dados a mis células directamente por el material genético de mi madre.
Y en color verde, los que fueron dados por mi padre. Notemos cómo tengo 23 pares de cromosomas, aunque abrevié del par 4 al par 21. Y notemos cómo cada uno de esos pares está constituido de 2 cromosomas homólogos, o sea, 2 cromosomas que se corresponden, pero que uno fue dado por vía materna y otro fue dado por vía paterna. Notemos cómo, en el caso del varón, el último par de cromosomas, o sea, el par de cromosomas sexuales, es distinto, porque existe lo que dibujé con una raya más larga, el cromosoma X, y con una raya más corta, el cromosoma Y. Volviendo al ejemplo de sacarle copia a este material genético, yo puedo decir que en esa fase del ciclo celular, previa a la división, en la cual el material genético ha de replicarse, puedo ejemplificarlo como si el cromosoma homólogo rojo, tanto del cromosoma 1, 2, 3, 22 y 23, es decir, de esos pares, se sacara una copia. Y de igual modo, los cromosomas homólogos dados por mi padre, que he puesto en verde, también se replican, es decir, se obtiene una copia de ellos. Mi carga genética inicialmente dije que era 46XY. Y claro, porque si yo hubiera contado estos cromosomas homólogos que tenía inicialmente, pues como eran eran 2 en cada uno de esos 23 pares, pues claro que sumaban 46. Sin embargo, ahora fijémonos una cosa. Son más líneas las que he dibujado, pero no por eso voy a decir que tengo el doble de este número. No, voy a decir lo siguiente. Como yo soy consciente de que este cromosoma homólogo rojo tiene ahora una copia, pues esto lo cuento como si fuera 1. Este cromosoma homólogo verde tiene también su copia. Ahí van 2. Este homólogo rojo con su copia, 3. 4. Y si me sigo, acabaré contando 46 cromosomas, pero con su copia. Ojo, no digo 92, digo 46 cromosomas con su copia, o más propiamente dicho, 46 cromosomas replicados, o 46 cromosomas bivalentes. O sea que cuando una célula se va a preparar para dividirse, primero se replica. Una célula que se va a preparar para su división, primero debe sacarse copia. O sea, primero debe replicar su material genético. Y por eso ahora, en lugar de 46XY, yo puedo decir que la carga de esta célula es, antes de su división, 46XY replicado, lo puse por 2, o 46XY bivalente. Ojo, no confundir los términos bivalente con lo que dije en un principio, diploide. No. Si tiene 46 es diploide. No me importa si es o no bivalente. Si tiene 23 es haploide. No me importa si es o no bivalente. En este ejemplo estoy hablando de que el espermatocito primario, preparándose para su división,
es una célula diploide, porque tiene 46, pero también es bivalente, porque tiene su material replicado. O sea que este espermatozoide primario, cuando comenzará la meiosis 1, es ahora una célula replicada. Bueno, como ya tengo ahora sí material genético suficiente para repartir para un lado y para el otro, viene esta repartición. Es cierto que no se van a dividir para un lado todos los que dio mi padre y para el otro lado todos los que dio mi madre. Sin embargo, para fines didácticos voy a dejar de un lado todos los rojos y de un lado todos los verdes. Repito, no es que con esta división pasen todos los de mi padre para una célula y los de mi madre para otra célula, pero así lo voy a representar para fines didácticos. De modo que con la meiosis 1, este espermatocito primario que se está dividiendo va a dar todos los rojos para un lado y va a dar todos los verdes para el otro. Entonces, si yo digo que para un lado dará todos los rojos, contemos cuántos rojos van a ser. 1, porque está copiado. 2, 3, etcétera, 22 y 23 rojos, incluido el cromosoma X. Pero como los conté junto con su copia, entonces puedo decir que hacia un lado se van a ir 23 cromosomas, incluido el X, con su copia. Naturalmente, para el otro lado, yo voy a distribuir todos los cromosomas verdes, hipotéticamente para fines didácticos. Es decir, que para el otro lado voy a mandar 1, 2, 3, etcétera, etcétera, 23 cromosomas con su copia, incluido el cromosoma Y. O sea que los dos hijos del espermatocito primario serán estas células. Cada una de ellas, producto de la meiosis 1, recibe el nombre de espermatocito secundario. Notemos cómo el espermatocito secundario tiene 23 cromosomas. Por lo tanto, podemos ver cómo él es la primera célula haploide del linaje de gametos masculinos. Tenemos dos espermatocitos secundarios con un número haploide de cromosomas, o sea 23. Y como estamos en mitad de un proceso meiótico, están también replicados o bivalentes. Si dije que el espermatocito primario es el que sufre la meiosis 1, bueno, el espermatocito secundario es sobre quien sucede la meiosis 2. Lo bueno de esta meiosis 2 radica en que ya no tengo que replicar de nuevo el material genético, porque ya lo tengo replicado en cada una de las células que he explicado. O sea que aquí tan sencillo. Tengo suficientes cromosomas con su copia, rojos. Pues bueno, voy a mandar para un lado un juego de cromosomas 23X y 23X. En esta otra célula tengo 23Y también dos veces. Por lo tanto, voy a repartir ahora simples, un juego 23Y para una célula hija y otro juego 23Y para la otra. O sea que
los espermatocitos secundarios, que eran 2, cada uno de ellos dará origen a sus hijos. Notemos cómo estos hijos son de 1, 2 células, tanto haploides como ahora monovalentes. Y del otro lado, igual, con la diferencia de que los de este lado tienen en su último cromosoma un X. Y los que he dibujado en verde tienen en su último cromosoma un Y. A estos 4 hijos les llamamos espermátides. De modo que con el término de la meiosis 2 tenemos 4 gametos masculinos haploides y monovalentes, que es justo lo que buscábamos tener como célula apta para la fecundación. Sin embargo, aquí todavía resta un paso más. Las espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios y espermátides, como bien los esquematicé burdamente en este otro diagrama, son células esféricas. Es decir, tienen una forma semejante a esta. Pero la verdad es que una célula esférica no es todavía apta para la fecundación, porque el gameto masculino tiene que moverse, tiene que nadar, tiene que hacer movimientos especiales para llegar a su destino, donde ha de fecundar al ovocito maduro. O sea que es lógico suponer que cada una de estas 4 espermátides ya no deben modificar su material genético, no, pero sí que deben modificar su forma. Bueno, este proceso en el cual las espermátides cambiarán y ahora se transformarán en las células flagelares que sí serán aptas para viajar y fecundar, ese proceso se llama espermiogénesis. No confundir la espermiogénesis, que es el cambio de espermátides a espermatozoides, con todo el proceso en general, que dijimos que se llama espermatogénesis. ¿En qué consiste este último proceso? O sea, la espermiogénesis. Recordemos que las espermátides son células esféricas. Y como toda célula, podemos distinguirle que está rodeada de su membrana, que dibujaré en rojo. Como toda célula, tiene acumulado su material genético en el núcleo. Y tiene unos cuantos organelos. Dibujaré los más importantes para fines de la explicación, como por ejemplo las mitocondrias, que son esos organelos encargados de proporcionar el adenosintrifosfato, la energía para que las células vivan. En este caso, más importante, para que se muevan. También tenemos ahí en la proximidad del núcleo este orgánulo complejo, que para fines de lo que voy a decir, está acompañado de otros organelos llamados ribosomas.
En conjunto, esto que estoy explicando es el retículo endoplásmico rugoso. En él, los ribosomas son los encargados de generar proteínas. Proteínas que harán efectos biológicos y proteínas que no. O sea, enzimas y proteínas estructurales. También en la proximidad de este retículo endoplásmico y en la proximidad del núcleo se encuentra otro organelo que se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi, en este caso, será importante para empaquetar algo del contenido que se hubo producido en el retículo endoplásmico rugoso. O sea que si así es una espermátide, ¿con qué nos vamos a quedar para formar un espermatozoide? Sencillo. ¿Qué es lo que tanto trabajo nos ha costado analizar? Pues el material genético. Entonces es lógico que ha de quedarse con él, con el organelo que lo contiene, o sea, el núcleo. Dije también que los espermatozoides deben moverse, deben viajar, o sea que necesitan energía. ¿Y quién proporciona la energía? Las mitocondrias. Curiosamente, las mitocondrias se disponen de manera circunferencial aquí en la proximidad del núcleo. Dije también que ellos deben moverse. Por lo tanto, se producen proteínas estructurales en el retículo endoplásmico que forman los filamentos de su cola. Los filamentos que formarán el flagelo. Más importante aún, el espermatozoide sabe que cuando él llegue a enfrentarse con el ovocito maduro, tiene que romper unas cuantas barreras. O sea que él debe de ir preparado con un arsenal para crear destrucción de estas barreras. Lógico, va a agarrar proteínas que hagan este efecto de destrucción, o sea, enzimas que causarán destrucción, enzimas que causarán lisis, o sea, enzimas líticas. ¿Y dónde va a llevarlas? Dijimos que en lo que empaqueta las cosas. ¿Y quién los empaqueta? Pues el aparato de Golgi. Sin embargo, aquí será una parte del aparato de Golgi que el espermatozoide llevará consigo en su cabeza a modo de capucha. Y esta parte recibe el nombre de acrosoma. Notemos pues cómo el acrosoma se encuentra a modo de capucha en la porción más anterior al núcleo del espermatozoide. Y adentro es donde se encontrarán estas enzimas que causarán lisis. Enzimas como la acrosina y la hialuronidasa. Son las enzimas líticas que irán dentro del acrosoma. Y bueno, como la célula que sigue siendo, por supuesto que él conserva su membrana plasmática. De modo que el espermatozoide le distinguimos tres partes. Una constituida principalmente por su núcleo y el acrosoma, a la cual llamamos cabeza. Otra constituida por las mitocondrias y también por los filamentos que forman su flagelo. A esto le llamamos cola. Y a esta porción estrecha entre la cabeza y la cola
le llamamos cuello. A su vez, la cola se divide en tres partes: la pieza media, la pieza principal y la pieza terminal. Lo importante aquí a resaltar es que las mitocondrias se encuentran en la pieza media de la cola. O sea que esta transformación de una célula relativamente esférica a una célula con su flagelo, o sea, una célula flagelar, como es el espermatozoide, es este proceso de espermiogénesis, donde las espermátides se convierten en espermatozoides. Por último, la espermatogénesis es un proceso que se está llevando a cabo de manera constante, todo el tiempo en los túbulos seminíferos. La espermatogénesis comienza en la pubertad, porque resulta que durante la vida fetal, neonatal y de la infancia, hasta antes de la pubertad, los túbulos no eran realmente túbulos, porque no estaban huecos al centro, sino que eran más unos cordones sexuales. Pero en la pubertad, por influencia ya de estas hormonas que comenzaron su secreción pulsátil, ahora sí, estos cordones se hicieron huecos al centro y quedaron constituidos como túbulos seminíferos. O sea que la espermatogénesis comienza desde la pubertad y en teoría no acaba hasta la muerte del varón sano, naturalmente. ¿Cuánto dura la espermatogénesis? Aunque los libros difieren levemente, todos coinciden en que es alrededor de dos meses. La espermatogénesis entonces dura un total de 2 meses. Otros libros dicen 64 días, 65 días, hay quien dice hasta 72. Pero la verdad es que la diferencia no es significativa, siendo 2 meses, 61 días. O si fueran lunares, serían 56, lo cual no representa un cambio importante. Pero hay que saber que estos procesos que aquí hemos esquematizado no se dividen equitativamente por tiempo en esos 2 meses, ya que hay unos procesos que duran más. Es importante saber que la meiosis 1 sufre una pausa. Es decir, el espermatocito primario se está dividiendo para formar espermatocitos secundarios, pero aquí se detiene en meiosis 1 y permanece como primario un largo tiempo. ¿Qué tan largo el tiempo? Aproximadamente 22 días. En resumen, he dicho que el espermatocito primario, antes de convertirse a secundarios durante su meiosis 1, experimenta una pausa de 22 días, necesaria para que él siga creciendo, se siga nutriendo. Y porque es como primario, como es menos susceptible a algunos cambios que surjan a su alrededor. Y es por esto que él prefiere estancarse en esa etapa unos 22 días y después ya continuará con su desarrollo. Para fines de algún examen, ¿en qué fase se lleva a cabo esta pausa en meiosis 1? Solo tenemos de 4. Bueno, se lleva a cabo en la profase de la meiosis 1. Pero si quisiera ser más puntual, ¿en qué subfase de la profase? Se lleva a cabo en la subfase de diploteno. De modo que esta pausa en meiosis 1
que sufrió el espermatocito primario antes de convertirse a secundario y que duró 22 días, sucedió en la subfase de diploteno de la profase, claro, de la meiosis 1. Y es la primera y única pausa que sufren las células sexuales masculinas en todo su desarrollo. Para terminar, hay que mencionar que las espermatogonias son las que se encuentran en el compartimento basal, porque bien dije que mientras más a la base, más inmaduras, y las espermatogonias son las células más inmaduras de todo el linaje. Los espermatocitos primarios, secundarios y espermátides se encuentran en el compartimento adluminal. Y como también dije desde un principio, los espermatozoides son los únicos que se encuentran en la luz. Pasan ellos a la luz una vez que dejaron todo su citoplasma residual en el borde. De modo que con todo esto se resume lo concerniente a la gametogénesis masculina o espermatogénesis. Espero les haya servido y si quieres más videos como este, suscríbete al canal y comenta debajo de qué tema les gustaría que habláramos.